Hoy, martes 29, juntos otra vez, compartiendo aquellas cosas que son las experiencias de la vida, En este martes, colocando la lupa a nuestras creencias, continuamos con un tema un poco extinguido, tal vez desaparecido, pero no por eso deja de ser fundamental, eje en la vida de los seres humanos. Integridad de los líderes, integridad de los padres, de los que tienen justamente esa responsabilidad de conducir generaciones. Uno de los grandes desafíos de quienes tenemos de alguna manera la responsabilidad de conducir generaciones y especialmente en la palabra de Dios es que todos los temas que trata justamente este libro, que es justamente el manual de la vida del ser humano, la palabra de Dios, son temas de la vida, son los temas de la vida. Así que en este tiempo vamos a hablar entonces de nuestras vivencias, de nuestras vivencias, como de oveja a oveja, en esta figura usada por Dios en la simbología bíblica. Es muy valioso que lo que escuchamos, lo que oímos, lo que aprendemos, nos tenemos que dar cuenta que todos luchamos con lo mismo, luchamos con las mismas cosas. Por eso vamos a entendernos, porque todos luchamos con las mismas cosas. Por eso, mire, es importante dos cosas que queremos analizar en este día, dos cosas fundamentales. Primeramente es que cuando pasamos momentos como estos, que traemos palabra, traemos enseñanza, traemos vivencias de la vida, la palabra llega a usted. Hay un momento que la palabra, las experiencias, los testimonios llegan a su vida, y eso es el trabajo de papá, de mamá, de los maestros, de quienes dejan esos rastros inolvidables, gente que siempre deja ese perfume grato, esa palabra que nos estimula, que nos orienta, nos corrige. Qué importante es la misión que Dios nos ha dejado de una generación a otra. Entonces, dos cosas importantes cuando traemos esas cosas a la vida de la persona. Y el segundo paso, la gente viene a la palabra. Necesitamos hacer ambas cosas: llevar esta palabra, esta vivencia, y que la persona venga justamente a la palabra. Por eso el mensaje siempre es aplicable a nuestra vida. El mensaje explica entonces la vida, lo que pasa, lo que se logra. Por eso es tan importante el testimonio, el ejemplo de cada uno de nosotros. Hace que las personas vuelvan no solo a Dios, vuelvan a la palabra, amen la palabra, y eso es realmente lo que Cristo nos llamó,
en ese llamado universal para todos los que de alguna manera venimos a Él. Id y predicad, enseñen, bautícenlo, pero ellos se volverán a la palabra, como usted, como yo, que un día nos hablaron, nos enseñaron, nos enamoramos de la palabra, nos dimos cuenta que era nuestro origen, nuestra esencia, esta comunión maravillosa entre el Creador y los creados. Así que dos cosas. En un momento llevamos la palabra a la gente y luego la gente viene a la palabra, a la vida, al descubrimiento de esto que es nuestro génesis, nuestro origen. Gloria al Señor. Vamos en esta tarde preciosa, de alguna manera el sol, el frío, una mezcla de cosas, pero estamos juntos tal vez en la mesa, seguramente compartiendo esas cosas ricas en las que hemos acostumbrado a nuestro cuerpo. Cuidado con las mañas que le damos a nuestro cuerpo. Seguramente un buen tecito, café, chocolate, esas creaciones confiteras, hermoso. Aquí desde la ciudad de San Luis estamos disfrutando tremendamente este día martes, colocando la lupa a nuestras creencias. Vamos a leer hoy la palabra en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Vamos a leer un principio. Vamos a hablar que tiene un pasaje que tiene mucho para darnos y para corregir por sobre todas las cosas. A veces las malas exegesis, la mayoría no ha estudiado la Biblia, a veces es lo que nos han dicho, lo que hemos escuchado. Muchas veces manejamos o picoteamos diferentes conceptos, pero qué importante que en esta tarde hayamos predispuesto nuestra vida para que nos hable la palabra. Es muy importante la exegesis bíblica, saber contextualizar un pasaje, saber capturar la idea de un libro escrito hace miles de años que permanece a pesar de la evolución y del tiempo, permanece vigente ya que es inspirado desde el mismo Creador. Así que vamos al libro de Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42. Vamos a leer en esta tarde. Estamos hablando de integridad. Estamos hablando de uno de los temas que tiene que ver justamente esa tierra donde las raíces se alimentan. Tiene que ver con el interior, tiene que ver con esos valores, esa reserva con que se manifiesta hacia nuestro mundo exterior. Por eso vimos algunos conceptos de Job, vimos otros conceptos muy lindos, ya hay 3 entregas acerca de la integridad. Sé que hay muchas personas por sus llamados, por sus palabras, que van siguiendo un tema donde va formando en nosotros el carácter de Cristo, ese lugar donde alimenta verdaderamente todo nuestro ser. Lucas capítulo 6, versículo 37, el Señor está tocando un gran tema, tremendo tema está tocando el Señor, como todo, acerca de la vida
del hombre, la vida del hombre y su relación con los semejantes. Por eso eh, queremos, si queremos cambiar el rumbo de una generación, y es verdad que estamos en tiempos donde se ven las grandes falencias. Siempre digo que cuando hace tanto frío, los vehículos rápidamente muestran sus deficiencias. Aparece el frío, se congela, ahí comienza el arranque a tener serios problemas, si el motor está un poco flojo, si la batería, bueno, es como que todo se pone a prueba bajo el rigor del frío. Por eso creo que la humanidad está experimentando un tiempo donde tenemos que volver a ver aquellas cosas que no están bien, aquellas cosas que son nuestras creencias, nuestras motivaciones de cada día, nuestras metas de vida. Creo que estamos en un tiempo de reordenar, a la luz de la palabra, sabiendo que lo primero siempre gobierna todo lo demás. Si queremos cambiar el rumbo de una generación, será no tanto en, de una práctica religiosa, de esa permanente repetición de cosas que tienen justamente origen en Dios, pero es tiempo de que la gente venga a Dios justamente porque nuestras acciones, nuestra vida muestra que no solo hemos recibido una palabra, sino que vivimos por esa palabra, y es esa palabra la que da entonces sentido, le da dirección, le da calidad, le da influencia, todo eso maravilloso que deja rastros a las próximas generaciones. Jesús dice aquí: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Continúa el mismo tema, dice: dad y se os será dado, medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que midáis, se os volverá a medir. Le dijo también una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro, como su maestro. Versículo 41, ¿y por qué mirás la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócritas, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Apasionante tema tenemos en esta tarde, y por eso hablamos de tener una buena exegesis. Por eso muchas creencias son heredadas, son costumbres, las hemos recibido sin ir a la fuente de la inspiración, sin tener el concepto del cual Cristo colocó nuestro fundamento
y nosotros sobreedificamos, es decir, nuestra vida se sostiene sobre lo que Cristo ha declarado. Es importante, decíamos recién, la hermenéutica es agotar todos los recursos para asegurar que es la línea de pensamiento del único autor de la palabra Dios, Dios, el único autor, Gloria al Señor. Dice aquí estos versículos que todo comienza por dad. Versículo 38 dice dad. Esto siempre se usó para el tema ofrenda, pero hermenéuticamente no está revelando finanza, sino está hablando de integridad, está hablando de nuestras relaciones cotidianas con nuestros semejantes, compañeros de trabajo, jefes, bueno, en la calle, en el supermercado, en la universidad, en cada lugar. Jesús revela relaciones interpersonales entre nosotros, los hombres. Entonces Jesús enseña, si no tienes una mentalidad de dar, tendrás siempre una mente juzgadora. Vamos a ver cómo es el principio, porque acabamos de decir que qué importante es dar la palabra, traer la palabra a su corazón, pero creo que lo fundamental es que usted se vuelva a la palabra y no solo que more, sino que se transforme en los cambios esperados por Dios, desde la palabra. ¿Por qué tendremos una mente juzgadora? Porque la falta de generosidad en el corazón, justamente esa mezquindad en la hora de medir, siempre construirá corazones juzgadores. Y Dios está hablándonos en esta tarde, revelando intimidades. Recuerde que somos lo que está adentro, expresamos lo que está adentro. La integridad viene de adentro. Entonces, el Señor está hablando de cómo nos llevamos con los demás, cómo es nuestras convivencias, nuestras relaciones diarias, tanto de hijo con padres, padres con hijos, bueno, con todos. Si Dios realmente en estos tiempos que han sido convulsionadas las naciones, Dios va a traer un impacto realmente de prosperidad y cuidado. Vuelvo a insistir, Dios no está interesado en cuanto al dinero, Dios está interesado en cómo los valores internos manejan tu mundo, mi mundo externo. Si va a traer un impacto de prosperidad, Dios entonces no está pensando en tu bolsillo, en tu chequera, en tu tarjeta de crédito, sino cómo será tu relación con los demás. ¿Cómo será? Una persona que vive en escasez, en miseria, te impide, la escasez, la falta de cosas primordiales, primarias en la vida, te impide conectarte. Es increíble lo que está hablando aquí el Señor, cómo las necesidades, pero también el corazón mezquino impide realmente una buena relación
entre los seres humanos, ¿eh? Por eso, al mirar nuestras historias de luchas internas, de peleas y escasez, realmente se ve la falta de experiencias reales con el Evangelio, ¿eh? Hasta dónde el Evangelio pudo generar esa transformación, ¿eh? Hasta dónde el Evangelio pudo vaciar ese viejo hombre, esas viejas costumbres, esas viejas formas que adoptamos de vida y que el Evangelio necesita justamente vaciar algo, ¿eh? Que no quede nada. Aún la palabra habla de que un poco de levadura leuda toda la masa, la necesidad de hacer un examen tan profundo para que no quede nada de mi viejo hombre, para que el Evangelio pueda tener la libertad de transformación. Por eso, muchas de las cosas que nos pasan, de las que vivimos y de las que hoy están demostradas que no funcionan y que realmente nos ponen en una posición dramática, sin esperanza, de tantos daños cerebrales, de tantos valores que están desapareciendo. Jesús nos habla, no hay mentes prósperas, llevar realmente a mentes prósperas es no tener mentes juzgadoras, mentes juzgadoras. Así le dijo Dios a Abraham, cuando comenzaron los problemas de Lot contra su tío Abraham. Dios va a tratar con Abraham, Dios va a hablar con ese corazón maleable de Abraham y déjalo a Lot, que se vaya donde él quiera, déjale elegir, déjale que él decida en qué lugar quiere vivir, ya que había problemas entre los pastores, los rebaños, bueno, temas de dinero, temas donde todo se mide, Lot. ¿Qué hizo Lot? Allí, junto con su tío Abraham, que lo había sacado de Ur de los Caldeos, de una tierra muy problemática, lo llevó a elegir. Eligió la mejor tierra, la mejor tierra a los ojos. Hablábamos justamente de mirar a través de los ojos, a través de los lentes que a veces nos colocamos, que son los valores, la manera de juzgar, la manera de valorar las cosas, y Lot va a ver por esa mente escasa, por esa mente cicatera, esa mente realmente de miseria. Y Dios le dice a Abraham, déjalo a él con su tierra. Tú me tienes a mí, tú me tienes a mí, dice Dios a Abraham. Y de hecho que Lot va a elegir los valles realmente donde había buen pasto, mucha agua, muy apetecible a los ojos por la abundancia justamente de la necesidad de todos sus bienes, que eran sus animales. Dios quiere trabajar en cómo nos estamos relacionando, no en situaciones de necesidades, sino de bendición. Dios quiere que entendamos lo que es bendición. Muchas veces llamamos bendición a las cosas materiales, las cosas que tenemos, y pensamos que más tenemos, más bendecido. Bueno, hemos sido invadidos por esta mentalidad de la prosperidad, del tener, de una vida
donde se disfruta todo menos la bendición, ¿eh? Cómo hemos manipulado esta palabra, ¿eh? Dios le va a decir a Abraham, tu bendición es tenerme a mí, ¿eh? Y la gran bendición de todo ser humano es saber que Dios está con él, ¿eh? Que Dios permanece en él. Y esto tenemos que asegurarnos cada día de que Dios permanece por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso la mayor razón, la mayor causa, el mayor origen de nuestros problemas y nuestras crisis tienen un origen, ¿eh? Y te lo quiere explicar la palabra, y es la mezquindad, mezquinos. Jesús dice, nuestra manera de dar afecta toda nuestra vida, ¿eh? Y esto es lo que más tenemos que remarcar, querida familia, porque si vamos a construir una vida alineada a la palabra, si vamos a permitir que la palabra realmente restaure, reordene, haga su trabajo en nosotros, tenemos que entender esto. Jesús dice, nuestra manera de dar afecta toda nuestra vida, ¿eh? La generosidad, entonces, dice el Señor, determina cómo nos relacionamos con el semejante, con los semejantes. La generosidad determina entonces cómo nos vamos a relacionar, ¿eh? De hijo a padre, padres a hijo, entre familia, entre hermanos en la fe, entre el mundo, que si bien no cree en Dios, el mundo o la gente tiene que ver en nosotros que realmente mueve nuestros valores. Si hay algo que marque la diferencia de lo que se construye en la mente mundanal, en la mente mundana de mundo, y la mente de Cristo en nosotros. Entonces dice, nuestra manera de dar afecta toda nuestra vida. La generosidad, dice Jesús, determina entonces cómo nos vamos a relacionar con los demás, Las buenas relaciones, entonces, podemos decir, comienzan dando, no pidiendo. Dando, no pidiendo, Qué gran inversión en nuestra mente, porque todo en la vida sin Dios se relaciona pidiendo. Por eso muchos cristianos evidentemente no han sido afectados por los principios que Dios quiere independizarnos, Dios no nos trajo al mundo para esclavizarnos o tener dependencias unos de otros. Dios nos ha dado talentos, dones, ha creado en nosotros todo lo suficiente para que podamos ser seres que podamos producir lo que consumimos. Dios no ha pensado en hacernos mendigos, dependientes de que otros gobiernen nuestra vida y limiten el extendernos en la vida, Por eso creo que es notable cómo nosotros mismos amamos más al generoso, hay gente que realmente cómo cuesta amar, mantener estos valores hacia algunas personas, cómo cuesta, especialmente cuando tenemos que entrar como cristianos en la intercesión, en el orar por la necesidad del otro, la empatía hacia el otro, cuando tenemos que ayunar, cuando tenemos que sacar de lo nuestro para dárselo a otra persona. Creo que
hay gente que se nos hace más fácil o menos fácil amarlo, pero cuando el amor está basado en la generosidad, es difícil llevarse bien, es cierto, con un tacaño, ¿no? Con un tacaño, con una persona mezquina, que nunca devuelve esa acción de amor, eso de compartir, ¿no? Qué difícil es llevarse bien con una persona muy mezquina, tacaña decimos, que siempre mide todo. Por eso los desvaríos mentales, también emocionales, comienzan siempre con los problemas económicos. Siempre hay un origen, siempre hay el gran motivador, los problemas económicos. Por eso la mayor lucha que tenemos los seres humanos hoy, demostrado en el mundo en el que estamos, otra vez se ven las grandes diferencias entre los primer mundo, los postergados, las clases sociales. Creo que la mayor lucha es contra la mezquindad. No solo está hablando el Señor de dinero, amor, servicio. Jesús dijo, dad de gracia de lo que habéis recibido. Jesús dice, le di autoridad, nos dio autoridad, en ese deseo, en ese llamado universal a evangelizar, amar, salvar, liberar, que nos deja a todos los que hemos tenido un encuentro con el Señor en Mateo 28, en ese llamado universal. Dad de gracia de lo que habéis recibido. Por eso Jesús te di autoridad para evangelizar, para amar, para salvar, para liberar. Cuando estas cosas no las damos, cuando no salen de lo nuestro, de adentro, estas cosas que nos habla el Señor, la misma palabra de Dios se encarga de decir que lo que no se da se termina descomponiendo, se vuelve putrefacto, se vuelve contaminante dentro de tu vida. La palabra de Dios dice, os doy potestad, os doy potestad. Lo que Dios nos da, nos dio talentos, habilidades, autoridades, pero también es algo que se vuelve peligroso si no lo damos. Es decir, es muy importante, tal vez para muchos, el gozo de recibir, de que nos dan, de que nos comparten, de que nos suplen. Pero quiero decirle en esta tarde, por la palabra de Dios y por las experiencias de la vida y de ver que también recibir se vuelve peligroso si no lo compartimos. Por eso los dones que Dios nos da son vida, son vida. No es sentarme en un sillón o en un banco bien bien amosado, bien blando, ¿no? A veces tenemos nuestra silla un poco dura, nuestros bancos, pero mire, los dones son vida. No es la mente de Dios o la mente de la palabra sentarnos en ese lugar, en la iglesia, vivir una vida donde todo empieza y termina en el templo. Jesús, les doy de gracia, por el mismo medio que les doy, lo vas a dar. Es decir, yo te doy de gracia. Gracia significa favor no merecido, no es por lo que merece, pero yo decido dártelo.
de la misma manera que yo te lo doy, dalo de gracia, dalo sin medir si lo merece, no lo merece. O sea, sal del mundo de las mediciones, sal del mundo de medirlo todo y dalo. Si no lo das, entonces será como una dinamita, será como un elemento contaminante, terminará destruyendo. Por eso hay una medida en el dar, importante. No es dinero todo. Den de gracia, la manera de dar es la misma manera que yo les doy. Dios no está pidiendo algo que Él no haya hecho con nosotros. Por eso, qué importante es entrar a nuestro mundo interior, podernos examinar de lo que somos, de lo que logramos, de lo que alcanzamos, de esa parte que tiene que ver con de lo que hoy somos y tenemos, de gracia, cuando recibimos de gracia tenemos que movernos de la misma manera, de gracia, dice. Nuestra vida, entonces, hay una medida en el dar. Dios no nos pide entonces algo que Él no nos haya dado. De ninguna manera Dios nos va a pedir que demos algo de lo que Él no nos ha dado. Tu vida muestra, por eso es tan importante cuando observamos la vida de las personas. Como pastor, a veces hoy, que hoy estamos con este tapaboca, distanciado, estos saludos raros del puño, del codo, pero uno, a pesar de todo ese camuflaje que tenemos hoy, la vida es evidente detrás, vuelvo a repetir, de todo esto que nos vemos poco, a veces los ojos. Creo que nuestra vida siempre muestra de cómo estamos dando, se conoce rápidamente un avaro, una persona mezquina que, mire, ese tipo de persona no tiene buenas relaciones con nadie. Por eso a veces en la iglesia se ve las buenas relaciones, cuando la persona viene temprano, saluda, se mezcla, le agrada, esa sonrisa imparte ese amor, pero el mezquino jamás llegará temprano y será el primero en huir de esos lugares donde se desarrolla el afecto y es la evidencia de cómo nos estamos dando. Recuerde que el Señor no está bien haciendo una exegesis acerca del dinero, ya que es el problema de todos los humanos. Nos está sacando para mostrarnos algo mucho más elevado, de algo que sirve realmente para dañar las buenas relaciones. No he visto realmente una persona mezquina que tenga buenas relaciones. Y si tiene relaciones, la tiene con un círculo muy pequeño al cual lo hace dependiente de su dar. Le da para generar allí un dominio sobre las personas. Nuestra forma de dar y darnos afecta entonces todas las áreas de nuestra vida, enseña la palabra del Señor. En este contexto del que estamos leyendo del libro de Lucas, capítulo 6, está hablando de juicio, está hablando de condena y está hablando de estas tres columnas, juicio, condena, perdón. Y el dar
el dar lo coloca en una zona de privilegio, hablando de estos tres fundamentos: juicios, condena, perdón. Dar, dice el Señor, te coloca en un lugar de privilegio. Dice aquí la palabra del Señor. ¿Qué dice? Entonces, si compartir lo que tienes, si compartir a veces cosas económicas que nos duelen, si aprendes en esto, podrás dar perdón y no terminarás condenando, juzgando. Jesús lo relaciona increíblemente en el dar. La ofrenda determina tu grado de perdón. ¿De qué manera estamos perdonando? ¿De qué manera sanamos ciertas diferencias? ¿Cómo nos hablamos en esto que es la rareza humana, ¿no? De cómo nos hablamos, de cómo nos decimos, de esas conversaciones internas. Mire, la ofrenda determina tu grado de perdón. Por eso Jesús lo relaciona en el dar. El pobre siempre dice, junta roña contra el rico, contra el próspero. El pobre junta siempre en su corazón maldición. Emite juicios, no perdona, siempre resentido, siempre enojado, siempre blasfemo, condena a todo el mundo. Por eso la escasez te hace emitir conceptos contra la persona próspera. Se suelta la mente siempre para emitir condenación. Por eso tenemos que traer nuestra mente a la palabra. A la palabra. Por eso el Señor enseña bien acerca de lo que es próspero, prosperidad, acerca de el pobre. Por eso Dios no convocó gente a la miseria, a la pobreza. Eso es una manera de pensar, es una manera de buscar una dependencia, es un facilismo que muchas veces, por medio de los subsidios, la política vuelve gente lamentablemente limitada en la vida, sometida a ciertos dictadores que buscan seguidores, y que se vuelven dependientes de ese político, de esa persona, de ese. A veces esto también se ve en las relaciones de la iglesia, la gente de dinero, la gente que maneja ciertos niveles económicos. Los que viven mejor que usted y que yo pueden producir dos cosas. Por eso es importante ordenar nuestro corazón. Y en esta tarde tenemos la gran oportunidad de dejar que la palabra sea terapéutica, sea sanadora, aún de aquellas cosas que nos hacemos firmes, nos hacemos fuertes, pero Dios quiere destruir ese tipo de altivez, ese tipo de pensamientos dominantes que todavía el Evangelio no ha podido derribar, y será imposible alcanzar la plenitud de lo que Dios ha prometido sobre tu vida si primero no nos vaciamos del viejo hombre, de la vieja manera de pensar. Bien dice la palabra, no tomen forma, cuidado cuando son afectados por medio de los ojos de querer parecernos, de querer vivir lo que el mundano vive, y entendamos la palabra y su significado. Entonces, cuando vemos gente que vive bien,
eh, producen dos cosas. ¿Por qué? Porque el corazón siempre emite juicios. Pueden producir inspiración o repulsión, dos cosas. Cuando observamos a una persona que le va bien, ha cambiado el auto, tiene su casa, está prosperando, y a veces en la vida de la gente producen dos cosas. Y cuidado, porque si hay algo engañoso más que ninguna cosa en la vida, dice la palabra, es nuestro corazón, los juicios de nuestro corazón. Los juicios, cuando el corazón no está tratado por el Evangelio. El Evangelio, Gloria a Dios, Gloria a Dios en esta tarde. Por eso, mire, inspiración, repulsión, Para Jesús, el generoso es igual al perdonador. Es una persona que condena menos, emite menos juicios, antes de hablar, medita en su corazón. Por eso, muchas veces, la gente rápidamente, yo con ese dinero, con lo que esa persona, yo haría tal cosa. Mucha gente dice que haría con lo que el otro tiene, si tuviera ese presupuesto, si tuviera esa cantidad de dinero. La verdad que es una gran mentira, es un gran engaño a nosotros mismos, porque no lo haría. Cuando eres fiel en lo poco, Dios te llevará a lo mucho. Muchas veces los mayores mezquinos son los que menos tienen. ¿Cómo aprendemos? Es siendo generoso con lo que Dios nos da. Es decir, Dios no pone una medida. A uno le dio talentos, le dio 1, le dio 3, le dio 5, diferente cantidad. Dios pidió por lo que se le dio, no por lo que no se le dio. Pero tú generas la prosperidad cuando tu corazón es generoso, Por eso vemos a veces en la vida íntima de la iglesia, en la lista de los pactos, de los diezmos, de las ofrendas, revelan qué tipo de perdón manejamos y qué tipo de juicios emitimos. Siempre hay un 10% de algo. Siempre el hombre chicanea a Dios. Los generosos son gente confiable. Y esto en la vida, como le decía, hablamos de las vivencias, hablamos de las experiencias que ocurren en este trabajo de ministrar la vida íntima de la iglesia, las cosas secretas del corazón, de lo que siempre sale a luz. Y mire, siempre en la lista de los que trabajan, si bien somos una iglesia de implantar templos, en la asistencia, en la preocupación, en la búsqueda, a veces no se necesita ser rico, es simplemente el corazón generoso, son realmente personas confiables. Si usted le puede restar a Dios, o hablando en puntano común, si usted le puede meter la mano a Dios, algo te terminarán devorando, Por eso dice que la generosidad detiene al devorador. Veo con tristeza a lo largo de mi vida pastoral como el devorador, cuando la palabra ahí en el último libro del Antiguo Pacto,
hablándonos del devorador, cómo el matrimonio, cómo comienza la crisis, cómo el devorador consume la paz, el entendimiento, la buena relación del matrimonio, el diálogo, cómo frente a los errores, qué tremendo, ¿eh? Los que más siempre te critican en tu gestión, en tu trabajo, que a veces queriendo hacerlo mejor no salen cosas diferentes, pero los que más a lo largo de mi vida he visto que te critican o levantan la voz son la gente mezquinas. Ellos emiten siempre juicios porque no hay dignidad en ellos. Mire, la generosidad será la medida de tu perdón. La generosidad será la medida de tu perdón, la medida de tu libertad, la medida de que realmente no estés atado a nada, simplemente, solo en esa obediencia determinada en que la palabra de Dios se haga vida, que viva cada una de las cosas que salieron de la boca de Dios. Ese es mi pan, esa es nuestra vida. Nos tomamos unos minutitos. Gloria al Señor, una tarde un poco fresca, con sol, pero aquí estamos, Gloria al Señor, estamos en el invierno, Así que tenemos permitidos algunas calorías de más, Muy bien, de regreso. Qué bueno, qué bueno esa mesa. Seguramente que no has esperado una mesa con tantas cosas ricas. Bueno, aquí tuvimos un inconveniente, seguramente de conexiones, pero ya está. No se asuste, no nos hemos caído, estamos aquí, con mucho deseo de comunicar estas cosas. ¿Cuánto nos surge en estos tiempos compartir vivencias, compartir aquellas cosas que nos han llevado a construir una vida de paz, una vida que transfiere valores, tener justamente en esta etapa de nuestra vida la sincera manera de expresar todo lo que ha sido el recorrido de la vida, a lo que hemos alcanzado, esta paz interior, esto que ese verdadero galardón de haber tomado un rumbo,
Y estamos hablando de integridad. Dijimos que es la integración de todos los valores, que no podemos sacar algunos porque siempre terminamos dañando. La integridad, una de las atributos más relevantes de Dios, ya que nos habla de justamente de fidelidad. Decimos entonces la integración de todos los valores con que se nutre nuestra vida. Lo que dice un soneto tan maravilloso, que lo que se ve del árbol, de lo florecido, de los frutos, todo lo que se ve externamente, se vive desde las raíces. Y estamos trabajando en esto. Creo que se hace interesante cuando empezamos a escuchar cosas diferentes, no la que a veces somos el resultado de lo que escuchamos día a día, o le damos más interés, o nos pasamos más tiempo. Somos el resultado de lo que oímos. Por eso importante que podamos compartir desde la palabra cómo piensa Dios, la mente de Cristo en nosotros. Y Él dice que entonces mi manera de dar regula todo mi ser. La generosidad es realmente la fuerza no juzgadora, es la fuerza que siempre se conecta bien, aunque la persona sea una de las más difíciles. El llamado de Dios a conectarnos bien con la gente, con nuestros semejantes, ya que no fuimos creados para vivir en ese individualismo, en ese aislarnos, sino de disfrutar las convivencias, los desafíos propios de la vida, los desafíos propios de la familia y también los desafíos de la iglesia. Recuerde que estamos desafiados allí en Villa de la Quebrada, todos estamos allí uniendo nuestra fuerza, nuestra generosidad, para que otra obra dé testimonio de lo que verdaderamente somos. Somos. Las obras hablan más fuerte de lo que hablamos. Gloria al Señor. La generosidad será la medida del perdón. ¿Por qué? Porque a veces, cuando miramos el Padre Nuestro, ¿por qué Dios te puede perdonar todo? Porque Él lo dio todo. Hay una base, hay un testimonio de parte del Creador. Dios puede perdonarnos todo porque Él lo dio todo. Y estamos hablando de su Hijo Jesucristo. Por eso, cuando estamos en un lugar como esto, detrás de este micrófono, tratamos de dar todo, para subrayarlo. Lo damos todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo damos todo? No solo en estos estudios, sino en cada predicación, porque esperamos todo de usted. No es simplemente que lo demos todo y demos lo mejor y lo que realmente es veraz. También esperamos todo de usted. Todo recorte que hagamos será por juicios. Algunos nos condenan y otros darán la vida por ti. Y esta es la vieja historia que ocurre. La gente mezquina siempre estará condenándote, criticándote, sacando aquellas cosas, cambiando, sacando de contexto cosas, siempre desmereciendo. Eso será una parte, pero otras personas darán su vida, su fuerza, su comunión,
para que los sueños de uno no es el sueño de uno. Dios nunca nos desafía a una meta, a algo propio. Dios siempre nos llevará a enamorar a otros de ese desafío, de esa meta, de eso que tiene que ver con gente que lo da todo para que ocurra, para que suceda. Generosidad, dice el Señor en este pasaje que leíamos, te saca de la paja ajena, de lo que a veces suponemos, de llevar adelante como el teléfono descompuesto, siempre suposiciones, le agregamos y le agregamos en la medida de nuestra falta de generosidad, de nuestros daños internos, Por eso 6:41 dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no das cuenta de la viga que está en tu propio ojo, En tu propio ojo. Como una viga, no se puede ver, entonces dice la palabra, la paja. Generosidad te saca la viga, no para ver la gente, sino para ver a Dios. Cuando Dios hace esa obra en nosotros de sacar esas vigas por medio de la actitud de generosidad de tu corazón, entonces el hombre, el cristiano, veremos lo importante por sobre lo superfluo de la vida, Y esto es madurez, esto se llama crecimiento, esto se llama darle sentido a las cosas que nos suceden y a las cosas que Dios hace cuando le demostramos que estamos abrazando su palabra, que hemos puesto su palabra en el primer lugar, en el primer deseo, en lo que más queremos aquí en la vida. Cuando Dios ve la generosidad de nuestra vida, Dios va a sacar la viga. Entonces decimos, vamos a ver las cosas que sí importa, las que vale la pena luchar, las que vale la pena comprometernos, dar lo mejor, Porque estas cosas, cuando Dios actúa y nos damos cuenta que Dios ha actuado en nuestra vida, en aquellas cosas que necesitamos, nos hace creer que el amor de Dios permanece, que después de lo que nosotros hacemos hay una repercusión espiritual, hay una repercusión divina, como primero comienza por dar, todo comienza por nosotros. Dios nunca moverá nada de la sobrenaturalidad, de su poder y de su promesa, si nosotros no accionamos primero. Dios sabe qué valores maneja tu vida, la peligrosidad de dar cosas que se terminen quedando en usted, terminen siendo el acaparar, como lo fue en el pasado esa gran recomendación cuando el maná venía del cielo: no tomen más de lo que necesiten, porque se pudrirá. Y ese era uno de los problemas en las tiendas de los israelitas, el olor al maná podrido, siempre la avaricia, siempre esa falsa creencia de seguridad si yo amontono. Recuerde que el hombre es insaciable en su propia naturaleza, nada lo sacia, menos el tener, menos el dinero, la avaricia.
Si Dios solo obra 1% de cómo pensamos, ¿qué sería de nosotros? Qué increíble, a veces escuchamos las oraciones con estas nuevas olas de cristianas de proclamar, de determinar, yo determino, yo digo, y hermanos, ¿qué nos hace creer que Dios siga amándonos después de las cosas que hacemos? Si Dios obrara solo un 1% de cómo pensamos, ¿qué sería de nosotros, querida iglesia? Recuerde que con la medida que medimos, seremos medidos. Son principios, no los podemos cambiar, no hay preferidos para Dios. Dios siempre manejará la misma vara con que medimos. Por eso el dar es despertar la generosidad. La generosidad no tiene medida, no tiene medida. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. La gente perdonadora parece a veces para mucho hasta tonta, pero ¿cómo vas a perder? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿No? Para la mente del mundo a veces parecemos tontos, como que no estamos pensando. ¿Cómo podés perder? Y salen esa frase, ¿cómo no se da cuenta? ¿Qué sonso? ¿Cómo es que no se da cuenta? Mire, siempre digo que el próximo éxito de nuestra vida está en manos de los que tratan de herirte, de los que tratan de dañarte, de los que tratan de criticarte y de llevarte a tu origen, a ese origen en el mundo, de cómo pensábamos, cómo nos enseñaban. Por eso el Sermón del Monte siempre será confrontador para mentes de mundo, mentes mundanales, que quiere decir que son del mundo, de lo que el mundo piensa, de cómo mide el mundo. Mire, a veces en la vida queremos aclarar cosas cuando nos sentimos atacados, nos sentimos criticados. No aclaremos nada. Lo más peligroso es que se hable de lo que no hiciste. Cuando tienes un corazón dadivoso, liberas perdón. El escaso solo amontona juicios, no puede liberar perdón. Este es un gravísimo y extremo problema que la Iglesia va cargando de una generación a otra. El escaso solo amontona juicios, no puede liberar perdón. Y esto es algo lamentable en la vida de los santos, en la vida de los que tienen que reflejar las vivencias del Evangelio. Mire, no, a veces perdemos tanto tiempo en aclarar a mentes entonces no perdonadoras. Por eso lo más peligroso es que se hable de lo que no hiciste, de lo que no hicimos. Creo que el hacer, el comprometerse, el integrarse, el ser parte protagonista, siempre cometeremos algún error, siempre habrá una falla. Dios no busca perfeccionismo, eso es un extremo. Dios sabe que estamos perfeccionándonos y que siempre habrá una parte de la cual será como una lección a nuestra vida. Siempre prueba y error será en la vida. Los que trabajan siempre estarán expuestos a alguna falla. Benditos aquellos perfectos de los tablones, de los que nunca hacen nada. Por eso creo que a veces
lo más triste, lo más difícil, lo más peligroso es que la gente hable de lo que no hicimos, ¿eh? Qué importante cuando tú entiendes que lo hiciste todo, te sembraste enteramente para que las cosas ocurran, para que las cosas buenas sobrepasen aquellas que han dañado la generosidad de muchos. Qué importante para mí ahora tener claras las cosas, los ingresos de la iglesia, la compra. No es que a veces declaremos los hombres confiables. Hemos aprendido a ganar la confianza, sabiendo que un centavo a veces, como decimos, es valioso, de lo que compramos, de lo que vamos amontonando, para que la obra vaya viendo y mostrando el fruto de que hay gente leal, hay gente que da lo mejor de lo mejor, que ha vencido por medio de la generosidad. Entonces, cuando tienes un corazón generoso, dadivoso, liberas perdón. Pero el escaso, el mezquino, el cicatero, el que lo mide todo, solo amontona juicio, no puede liberar perdón. Si aprendes este gran desafío de la palabra, si aprendes a sobrepasar toda medida de este mundo y todo lo que nos afecta, especialmente cuando estamos en tiempo de inflación, de donde se habla tanto de la falta de dinero, la falta de trabajo, cuanto más las atmósferas se vuelven contradictorias, cuanto más los tiempos, hermanos, nos hacen creer que si guardamos tendremos. Dios está midiendo tu corazón. Tu corazón se sana en ambientes como lo que estamos viviendo. Cuando tienes un corazón construido en la palabra generoso, serás un perdonador. Bien dice la palabra que si no perdonamos, tampoco Dios puede perdonarnos. Por eso mucha gente, aún estando en la iglesia, viviendo en la iglesia y escuchando la palabra, nunca podrá liberar perdón, porque cuando no se libera perdón, hay una persona dentro que todo lo mide. Habrá un hombre miserable, habrá un hombre escaso, cerrado, en definitiva, un egocéntrico que todo piensa y hace para sí mismo. Si eres generoso, serás perdonador. Si eres generoso, no serás jamás un condenador. Jamás emitirás juicios de valores por lo que ves. Siempre el generoso se tomará demasiado tiempo para conocer. Si eres generoso, soltarás a tus adversarios. No estamos para atar ni para condenar. Si eres generoso, serás juzgado con generosidad, dice Dios. ¿Por qué? Porque con la medida que tú mides, volverás a ser medido. Y Dios no está hablando de dinero, está hablando de todo lo que va a ocurrir, de lo que ocurre en tu vida, aún en los juicios, aún cuando tu vida sea expuesta delante del trono de Dios. La generosidad te llevará a niveles mucho más altos, a descubrir lo valioso, lo importante, lo que es dar y no mendigar. Cómo Dios te va a sacar, hermano, de esa vida de limitaciones, esa vida de lo que me alcance, para que puedas vivir en lo que realmente quieres, en lo que realmente deseas. Qué gran diferencia
a veces tenemos, hermano, por lo que nos da nuestra economía. Pero qué importante cuando Dios quiere hacerte saber como Abraham. Ellos eligen lo mejor por sus ojos, lo que nunca supo Lot, que en ese valle que captaron sus ojos estaba Sodoma y Gomorra, y trajo tanta desgracia en su futuro. Cuántas cosas nos enamoramos y creemos que lo merecemos, pero hay un Sodoma y un Gomorra que se esconden para generar un final de derrota. El mezquino siempre será una persona insegura, siempre todo está mal. La falta de optimismo, la falta de fe, la falta de esperanza, no son cosas que Dios, hermano, no te haya equipado. Lamentablemente, la mezquindad, el medir todo, te hace inseguro y es como un candado que le coloca a tu fe, a tu esperanza, al saber que Dios prosperará todos tus caminos. Siempre está todo mal. La gran inseguridad. Mire, desde Hipólito Yrigoyen al actual presidente, el camino mezquino captó lo peor de lo peor. Como país, Argentina y como muchos países que podemos nombrar, siempre todo estuvo mal. Lamentablemente, cuando hay gente mezquina en lugares de gobierno, veremos lo que hoy ha traído tantas diferencias sociales, tantas cosas tristes, cuántos sueños, cuántos desafíos sepultados para las generaciones, cuánta imposibilidad, cuánta marginación. Hoy, porque la realidad es que nunca vimos gente en los gobiernos con generosidad, con generosidad. Por eso usted va a ver si tu corazón está orientado a lo malo, gente sabrá cosas que tú no sabes. Siempre tu corazón estará orientado a una u otra cosa. Si está orientado a lo malo, siempre me enteré de que hubo un problemita, me enteré de que hubo esto, pero también hubo grandes donaciones, hubo grandes sacrificios, hubo gran desprendimiento, hubo cosas que necesitaron el sacrificio, el renunciamiento de muchos para lograr cosas visibles. Por eso el mezquino siempre estará basado en el problemita. El malo siempre sabrá cosas que tú no sabes. El bajo mundo, los bajos instintos, los odios, los rencores, detrás de esa persona que orientó su corazón en lo malo, hay una persona mezquina. Cuando siempre la crítica, el desprecio, la desvalorización, los temas que se hablan, tú puedes medir hacia dónde está orientado ese corazón. Por eso, dar es una medida hasta donde estamos abiertos. Nadie dará más de lo que está abierto. De aún tu ministerio, tus dones, tu paternidad, tu maternidad, todo lo que se involucra en tu vida está regulado por una medida hasta donde usted está abierto. Por eso vamos a ver libro de Efesios, abrimos la palabra para confirmar lo que estamos hablando. Capítulo 3, versículo
20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, bien confirmado y ratificado por la palabra. Escuche, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, es según el poder que obra en nosotros. Por eso, dar, bien nos enseña Jesús en este Evangelio, es una medida hasta donde estamos abiertos, como dice aquí Pablo, según el poder que obra en nosotros, hasta dónde está abierto. Dios puede más, claro, Dios es un Dios sin límite, todo lo puede hacer, nada es imposible para Dios. Pero si mi medida de generosidad es escasa, en lo que hagas, hermano, será marcado por el mismo Dios. No que a Dios le falte, sino según el poder que obra en nosotros, en nosotros. Por eso no podemos desconocer los principios que regulan nuestra vida. Cómo soy con Dios, cómo actúo con la gente, cómo actúo con mi ministerio. Bien dice el libro de Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso ya es pecado. ¿Cómo nos condena? Qué importante es saber en esta tarde hacia dónde está orientado mi corazón. ¿Qué es lo que capta más mi corazón? ¿Qué es lo que define realmente nuestra vida? Si es esa escasa manera de darnos, de sembrarnos en el servicio, en el amor, en el dar, aún en todo lo que hacemos, cómo predicamos, cómo enseñamos, cómo adoramos, cómo tocamos nuestro instrumento, cómo limpiamos el templo, todo tiene un sello, tiene una impresión digital de lo que tú eres. Todo lo interno se expresa, se manifiesta en la medida de lo que se ve en lo externo. Querida familia, esto es palabra de Dios. ¿Cómo podremos confrontar? ¿Cómo podemos discutir con aquel que ha establecido las pautas de vida, de aquello que va a ampliar nuestra visión? Generosidad tiene que ver con dar aún en la escasez. No es la abundancia, no es las grandes cosas que hacen el corazón orientado, de sembrarnos en la vida para dar frutos. Crecemos, maduramos en la medida de nuestra generosidad, querida iglesia, querida familia, queridos jóvenes que empezamos a construir una vida, un largo camino por recorrer. De aquellos que aún están en tiempo de noviazgo, en tiempo de generar la familia, crecemos y maduramos en la medida de nuestra generosidad. El amor, el visitar, el servir, el cómo nos damos, estamos disponibles siempre en la medida de nuestra generosidad. Es muy visible esto en la iglesia, en el momento de las necesidades. Hoy, Villa de la Quebrada y la construcción del templo es una gran oportunidad para muchos. Siempre Dios pondrá cosas para que podamos medir
para que podamos saber quiénes somos en definitiva, no por lo que decimos, sino cómo estamos juzgando, qué cosas realmente orientamos nuestro corazón, cómo pensamos, cómo nos disponemos. Cuente conmigo, pero a veces no estamos disponibles, hay demasiadas cosas que impiden. ¿Por qué? Porque el estar disponible para Dios, para la familia, para tus hijos, para paternizar, para todo lo que tiene que ver en las relaciones con nuestro semejante, estamos disponibles en la medida de nuestra generosidad. Estamos hablando del amor, del servir, de cómo entregamos nuestros talentos, del visitar, del interesarnos, de la empatía, de todo lo que tiene que ver en las relaciones. Me gusta la palabra porque cuando habla de Cornelio, dice el libro de los Hechos, Cornelio, un hombre eminente, poderoso, un hombre rico, un hombre distinguido, de alta alcurnia en la sociedad de aquel entonces. Dice la palabra de Dios de este hombre rico: tus ofrendas han subido al trono. Por eso, ¿a quién le mandó cuando tuvo necesidad Cornelio? A la máxima autoridad espiritual. Qué importante. Dice David: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que está diciendo David, tu generosidad proyectará una sombra. La sombra, la generosidad proyectará la sombra de Dios. Por eso morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios, hermano, no regala nada. Mentira es cuando levantamos un evangelio de oferta, de gente ilusionista. Hay un principio irrevocable por el hombre. Hay un principio que regula la existencia del mundo, de la naturaleza y de todos los seres vivos. Hay un principio que regula todo lo que es el firmamento, lo que existe. La palabra de Dios es el único documento que acredita los principios que regulan nuestra vida aquí, en esta tierra, que no nos pertenece, que estamos de paso, que simplemente somos inquilinos del dueño de la tierra, que ha establecido pautas, normas y principios para que regulen nuestras convivencias. Nos estamos yendo, querida familia, pero recuerde, muchos pasajes son mal usados o acreditados para gente que tiene mal orientado su corazón. Hoy tenemos un llamado a orientar nuestro corazón hacia la generosidad. Dice entonces: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tu generosidad proyectará una sombra. Dice entonces Jesús: dad y se os dará. No dice más amor, no dice más de esto. Dad y se os dará, en la medida que uses tu perdón. La capacidad de perdonar es la que abre los caminos, es lo que abre las posibilidades en el hombre. No puede haber un cristiano resentido. No nos fue dado un corazón para guardar, acumular odios, rencores, aquellas cosas que solo provienen del egoísmo. Por eso mucha gente
jamás podrá experimentar la plenitud de la vida en Dios. Muchos volverán a su vómito, volverán a la antigua vida, hasta que no podamos entender: dad y se os dará, dad y se os dará. Qué bueno, qué importante. Dios es justo y su justicia es implacable. Ninguno escapamos. No podemos esperar lo que no damos. No podemos reclamar ni levantar la voz cuando realmente Dios lo mide por medio de nuestra generosidad. La zona más peligrosa que el ser humano tiene y el cristiano es el dinero que te queda y no el que das. Es uno de los puntos más peligrosos que también lo hemos experimentado, que ha sido parte de las lecciones de nuestra vida, para que hoy podamos tener esa firmeza de haber sostenido una batalla y de haberla dominado, porque hemos respetado el principio: dad y se os dará. La zona más peligrosa para cualquier ser humano es el dinero que te queda y no das. Bien dice el Señor Jesús, esta mujer viuda lo dio todo. Cuando decimos: esto es mío, mi propiedad, mi auto. Cuando usamos esa forma de que esto es mío y que esto es lo que hace mi grandeza, cuando queremos mostrar obras materiales para demostrar nuestra grandeza, le ampliamos la capacidad de ataque a Satanás, el adversario de nuestras almas. Cuidado con lo que crees que te hace más grande. Qué tremendo el evangelio en las redes que ha caído, en las organizaciones religiosas, en aquellos que quieren mostrar por medio de las cosas que perecerán. La grandeza de los hombres no es lo material, no es cuánto tienes, sino aquello que sale de tu generosidad sin medida. Vuelvo a repetir este concepto para que lo guarde, porque son vivencias, porque son experiencias, porque tienen que ser el fundamento de cómo nos moveremos en la vida, de los logros, de las cosas que sí vamos a alcanzar. Cuando usas mucho el ego, el mío, cuando tratas de mostrar cosas grandes e inviertes tanto, hermanos, lo único que hacemos es ampliar la capacidad de ataque de Satanás. Por eso, el principio que hemos aprendido en estos minutos: no seré condenado más allá de lo que he perdonado. Si no siembro perdón, no hay esperanza. Y esto es lo que tiene que hacerse fuerte, tiene que hacerse conductivo en nuestra vida. Gloria al Señor en esta tarde. Nos vamos, No seré condenado más allá de lo que he perdonado. Si no siembro perdón, si no hay un corazón generoso, si no vivimos la experiencia del dar, del darnos sin medida, con generosidad. La generosidad no está midiendo lo que me queda, sino está viendo
lo que tiene que ser alcanzado. Son los momentos más propicios para no endurecer el corazón. Por eso hemos traído, en tiempos cuando todo el mundo se cierra, en tiempos cuando todo el mundo se hace realmente cicatero, cuando más se cierra, cuando más avaro, cuanto más amontona, porque crees que será esa falsa seguridad, una falsa seguridad. Dice la palabra, todo lo que has amontonado, no sabes que esta noche vienen por tu vida, y además, ¿quién disfrutará lo que has amontonado? Tremendo cómo desnuda la palabra de Dios aquellas cosas en las que nos escondemos en esa falsa seguridad. No comienza por tener, sino por dar. La generosidad. Vuelvo a repetir conceptos, no seré condenado más allá de lo que he perdonado, de tu medida de perdón. Si no siembras perdón, vendrá el terror. Si no fuéramos generosos, no habría tanta escasez. Niños, áreas suplidas. Mire, el gran despertar y el gran avivamiento que va a traer soluciones a los países, a las condiciones humanas, a esta isla de condenado en la que hemos tornado las naciones y el mundo entero. Si se restaura la generosidad, desaparecería la pobreza, la escasez, los condenados de esta tierra. Habría en todas las áreas de la humanidad suplida. Un corazón que suelta, Dios despertará otras cosas para que se suelten. Hay demasiadas cosas retenidas, hay demasiadas cosas amontonadas, mientras el hambre pone a muchas naciones una corta calidad de vida. Gente que no tiene esperanza. Sé generoso, querido, porque el mundo es tu hogar. El mundo es tu hogar, tu ciudad, tu pueblo, aún tu vecino. Sé generoso, porque en definitiva el mundo es nuestro hogar. Si nuestros políticos, nuestros empresarios, y no porque ellos tengan, si todos, el más pobre, aún aquellos que están en inferioridad de condiciones, también Dios no está mirando tu condición económica de este momento. Dios no mide bolsillos, Dios solo mide tu corazón, tu generosidad, tu actitud, tu medida, lo que hay adentro, lo que realmente y definitivamente será lo que le demostraremos a Dios por qué Él nos ha de prosperar, por qué Él mandará esas bendiciones prometidas, porque Dios no suplirá a corazones mezquinos. Gloria al Señor. Tu próximo éxito está en las manos de los que te tratan de herir, de aquellos que están en escasez, de aquellos que te necesitan, que los corrija, que les hable, que les imparta amor, que le enseñes no tanto a dar, tú, como dijo alguien, que les enseñe a tomar la caña y a pescar su propio pez, su propia comida.
que le enseñes a defenderse, que le enseñes los principios, los valores. Quiero terminar con una experiencia que tuve en mis primeros años como pastor y que fue allí en Maggiolo. Mi condición económica era buena, buen trabajo, buen salario, el mío, el de mi esposa, un buen pasar económico. Dios nos envió a un lugar rural, donde había muchas, pero muchas necesidades. Comenzamos a transferir la palabra de salvación, la palabra de restauración. Pasó un tiempo y alguien pasó un día y me dejó una palabra. Qué importante aquella gente que te deja una palabra que se vuelve una lámpara para tu vida, que se hace sabiduría dentro de tus áreas pensantes. Me dijo, estás tratando a tus hermanos, los estás tratando como pobres, los estás tratando como miserables. No le estás enseñando los principios, solamente le estás impartiendo miseria, le estás impartiendo esa forma que a veces tenemos de ver la gente, pobre, pobrecito, lo estás tratando como pobrecitos, los estás tratando como condenados a la pobreza. No le estás enseñando los principios de prosperidad, porque crees que tú tienes, te da vergüenza hablar, enséñale de lo que aprendiste, enséñales de cómo manejas el dinero, enséñales los principios del ahorro, empieza a enseñarles la liberación de las deudas. Y así fue como hubo una gran transición en mi vida y en mis enseñanzas. Comenzamos a hablarle acerca de lo que eran aquellas carpetas que llevaban del carnicero, libretas del carnicero, donde estaban las deudas del almacén. La mayoría estaban empeñados porque todo era más caro, porque todo se anotaba de más, subsidiario de ciertos vivos que estaban allí frente a ser los proveedores de ese pueblo. Comenzamos a orar, enseñar, a dirigir y a transferir un principio que lo llevó a liberarse de esa libreta de empeño. Sería hoy la tarjeta de crédito tan mal manejada, el endeudamiento, el espíritu que se esconde detrás de la deuda, de ese engaño de que naciste pobre, vivirás pobre y terminarás este mundo en escasez. Y el Evangelio vino a liberarnos en todas las áreas de nuestra vida. No podemos vivir por debajo de lo que la palabra revela, de lo que la palabra de Dios enseña. Vivir por debajo es que nunca hemos encontrado el principio aplicado a nuestra vida. No importa el país y la condición, lo que importa es creerle a Dios, hacer que sus principios funcionen en nuestro diario vivir. Fue así como el segundo desafío en Maggiolo era pagar los impuestos. El mismo intendente del pueblo se dio cuenta que la gente que venía a la iglesia no tenía deudas con el Estado, no tenía deuda con la municipalidad, y eso fue un gran referente también para las autoridades. Luego empecé a ver que ya no venían en sulky, caballo, ya había algunos autos, algunas motos, y empecé a ver que en sus casas
ya no había los famosos excusados, los baños afuera. Muchos ya habían traído sus baños al interior de sus viviendas, sus azulejos, su agua caliente, su calorcito digno, habían traído dignidad. ¿Por qué? Porque había comenzado a manifestarse los frutos de un cambio de mentalidad, una metamorfosis. No era la lástima la que tenía que gobernar pastor, eran los principios. Nos parece difícil a veces sacarle al que menos tiene. No le estás sacando. Enséñale los principios que lo van a llevar realmente a la abundancia que tiene que ver con un corazón inclinado a la generosidad, gobernado por la generosidad. Dad y se os dará. No dice más amor, más esto, está hablando de la medida de tu perdón. Gloria al Señor, Gloria al Señor. Un corazón que se suelta, Dios va a despertar a otros. Papá, mamá, un corazón que se suelta en generosidad, despertará, transferirá, influirá, despertará, el soltarse de otros corazones. Sé generoso, porque el mundo es tu hogar. Nos vamos diciéndole al Señor, hemos recibido la palabra, ahora nosotros vamos a la palabra, ahora nosotros hacemos que esta palabra sea al 100% como una semilla fértil, Padre. Queremos vivir todo lo que usted ha declarado que vamos a vivir en este mundo. No importa las condiciones del mundo, lo importante es mi condición ante tus ojos, Señor, de cómo mi mundo interno se somete a tu buena, agradable y perfecta palabra que mora en nuestra vida. Padre, bendice a los que han de tomar medida buena, apretada, remecida, os darán. ¿Por qué? Porque con la medida que medimos, volveremos a ser medidos. Realmente ha sido maravilloso, ha sido precioso en esta tarde pasar, colocando la lupa a nuestras creencias. Nos veremos el próximo martes, nos veremos y recuerde que están los links, que usted lo puede ver por YouTube, lo puede ver por otras plataformas, también en la página. Gloria al Señor. Nos despedimos porque hoy hemos avanzado, hemos atesorado esto que es lo eterno, lo que proviene de la boca